¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Pierpauli, soy abogado argentino, creador del proyecto Provida Mater Admirabilis. Y bueno, comenzamos esta transmisión en vivo que en el día de la fecha hemos tenido la gran posibilidad de invitar al doctor Leandro Rodríguez Lastra. La verdad que en un momento muy especial para Argentina porque estamos justamente habiendo pasado un día de la promulgación de la ley del aborto que en rigor entraría a regir propiamente dentro de 8 días desde hoy, más allá de las posibles acciones que seguramente se plantearán en la justicia. Así que es un gusto poder hoy tenerlo de invitado al doctor Rodríguez Lastra. Yo voy a contar brevemente, así mientras tanto se van sumando los que puedan participar. El doctor Rodríguez Lastra básicamente se hizo conocido en Argentina por un caso, digamos, resonante relacionado con un aborto iniciado en forma clandestina y al que como profesional de la salud se opuso, y a partir de allí se inició toda una dificultad jurídica y que se trasladó obviamente seguramente a la vida cotidiana en relación a la persecución judicial y social por esta reacción, ¿no? Yo les agradecería a algunos de los que se han sumado, Fede, Amanda, Fabio, saludarlos y si Sofi, si alguno por favor me puede mencionar si se está escuchando bien, para ya de este modo invitarlo al doctor. Sofi, San Miguel, si alguno me puede indicar si se escucha bien, por favor. Perfecto, buenísimo, San Miguel, muchas gracias. Bueno, lo voy a invitar al doctor. Hola, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿cómo anda? Bien, un placer enorme estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Yo le pude comentar poco, pero bueno, básicamente dirijo desde hace unos meses, aunque el tema del derecho a la vida lo vengo trabajando hace unos años, como abogado y también por interés particular, pero justamente estamos dirigiendo un proyecto Pro Vida que apunta a la parte formativa y a la parte práctica en asistencia a la vida. Así que hoy Ajá, precisamente apuntamos muy especialmente porque es un aspecto que no hay que descuidar a lo formativo, ¿no? Entonces, justamente es muy interesante poder apuntar esta parte para no descuidar más allá de lo importante de trabajar lo práctico, ¿no? seguro, seguro, seguro. Así que agradecerle mucho y por este tiempo y esta posibilidad. No, el agradecido soy yo. Espero que sirva, que sea Seguro. útil y que nada, que aporte para echar un poco de luz a distintos criterios que los participantes, los oyentes, necesitan en su vida o suman en sus conocimientos. Así que bienvenido sea. Este sería el desafío. Claro, claro, claro. Yo primero recomendarle a la gente, tengo acá en mis manos este libro que me parece genial. Sí, eh, sí, sí. un libro la verdad que muy interesante. A ver, no solamente porque alguien podría pensar, como habla de delito, que alguien podría pensar que es para abogados. ¿Usted me escucha bien, doctor? Yo lo escucho bien. Por momentos tengo un eco que me distrae a la hora de poder hablar, Voy a probar a ver pero si se lo porque yo escucho. no me puse auriculares, pero voy a ver si con Ah, perfecto. auricular quizás funciona mejor. Hay Sí, que ser puede ser especialista. porque... Sí, 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 sí. Puede ser que con los auriculares se escuche mejor porque el eco Claro. dificulta bastante. Hola, hola. Yo lo escucho ¿Se escucha bárbaro. ahí? ¿Se Lo escucha escucho mejor muy ahí? bien. Sí, 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 definitivamente, sí. Ah, perfecto.
Bueno, yo le decía, doctor, que el libro que escribió Damián Torres, que se llama Entonces, Cuando salvar vidas se convirtió en delito, yo me lo compré tengo que reconocer que lo tenía en vista y lo conocía el libro, pero lo compré hace muy poco y he leído, a propósito de esta reunión, me he leído prácticamente 80 hojas en el transcurso del día, digamos. Me parece muy buen libro, lo recomiendo. No es solamente para profesionales, tiene una parte que se percibe claramente de matiz jurídico, ¿no? Para sí, sí, algunos sí, aspectos, definitivamente. El porque hace doctor, falta. precisamente el doctor Torres no puedo dejar de lado su Claro, amplio conocimiento en el área jurídica claro. y, así lo vuelca en su libro. Sin embargo, Ujú. coincido con usted que es un libro que lo puede leer cualquier persona porque desde el punto de vista de la información es mucho lo que aporta Sí, y este aporte me lleva también a la reflexión. Uno puede ver como lo plantea el doctor Torres, la otra cara de la moneda, ¿no? O como él mismo dice, el cuadro completo. Él desde un primer claro, momento estableció de que el juicio debería verse como un cuadro completo, ver toda una imagen y no ver solo una parte, porque el claro, cortar una parte de la imagen tergiversa todo un contexto. claro, Y claro. me pareció muy interesante a la hora de que lo planteó durante el juicio, me pareció una idea brillante, porque desde siempre, de cara a lo judicial, eh, nos pareció prudente salirnos de la discusión pro aborto o pro vida para intentar evadir este matiz ideológico e ir directamente a los hechos, Claro, lugar el cual uno considera que hay poco margen para la discusión, porque si uno se centra en los hechos y dice, hay un médico que recibe una paciente en tales condiciones y el médico actúa y toma sus decisiones en base a su saber médico precisamente, ya ahí claro, se empiezan a acotar un poco las discusiones, si lo hizo porque quería, porque era religioso, porque era musulmán, porque era ateo, porque era católico, porque era lo que sea, sino ya empezamos a discutir los hechos realmente, los hechos objetivos. Lamentablemente no se ha logrado en las distintas instancias que los jueces se hagan cargo de esta perspectiva y continuaron con una perspectiva de ideología de género como ellos claro, mismos así lo vuelcan en su fallo, ¿no? La claro. lucha continúa, por supuesto, ahora el juicio está en vistas de entrar en la Corte Suprema de Justicia, esperemos que así sea, y seguimos pensando que el objetivo es el mismo, el hecho de que haya salido de la provincia de Río Negro, a nosotros nos da una luz de esperanza como pensando de que pueda tener una óptica, como dije recién, más objetiva y menos influenciada tal vez por los colegas de la propia, del propio distrito, en este caso de la provincia de Río Negro. Así que sí, Claro. sí, considero que el libro tiene eso para destacar, que es no aburre, es muy No, no, para entretenido nada. y, Tiene, y, sí, no, y sencillamente eso, ¿no? Que muestra la otra cara de los hechos, o sea, claro, muestra de los hechos en sí, algo claro. que ninguno de los jueces se permitió ver hasta ahora. Claro, claro. Una cosa que me pareció muy interesante también del libro, porque en mi caso también me gusta trabajar así estas cuestiones, es que va llevando la historia en la secuencia como se produjo. Es muy Ujú. importante eso, digo, para que la gente vaya, porque por ahí los que somos abogados entendemos que hay una etapa preliminar, etcétera, toda la terminología jurídica, pero para el que no, te va mostrando desde el momento que aparece el problema, la problemática en la clínica o en el hospital, Sí, sí. y va desarrollando la historia, ¿no?
me parece, la figura de la foto completa que habla también como inicia el libro me parece muy rica también, cómo empieza también el refiriendo que hay que considerar esta foto, ¿no? Claro, tal cual. Eh, Tal cual, cosa que me parece que eh, es fundamental en distintas áreas, ¿no? En esta sociedad. Estamos pasando por momentos en los cuales todo se, se busca poner a través de un filtro ideológico, todo tiene que ver con eh, convicciones personales, etcétera, etcétera, y nos estamos olvidando del objetivo, nos estamos olvidando de que, por ejemplo, un médico cuando no lo hace en base a un fundamento dogmático, sino que uno en la facultad aprende ciencia e intenta aplicar esa ciencia. La mayoría de las veces de buena manera, algunas veces nos equivocamos, por supuesto, porque la medicina no es una ciencia exacta, por un lado, y por otro lado, por supuesto, nosotros somos falibles como personas. Por lo tanto, la realidad es esta y es interesante que salgamos un poco de intentar teñir de colores o de estigmatizar a determinadas opiniones, considerándolas dentro de determinadas corrientes ideológicas, y bueno, y decir las cosas como son directamente, ¿no? Pero claro, bueno, es un gran desafío. claro, claro, Hoy día todo atraviesa sí, ese tamiz, ¿no? Hoy no se puede, no se puede opinar sobre algo sin que a uno lo tilden de tal o cual manera. Lo que también implica errores, ¿no? Yo me acuerdo cuando el fiscal del caso bueno, el fiscal del juicio estaba obstinadísimo en hacerme ver como un católico, como un católico fanático o algo por el estilo, ¿no? Lamentablemente para él no soy ni católico ni nada porque soy agnóstico y eso considero que le jugó muy en contra, independientemente de que las cosas salieron como él quería, por supuesto, ¿no? Pero mi reflexión es, ¿qué problema habría si fuera católico, no? Insisto. Y hoy pasa eso. Hoy si uno opina de determinada manera, porque sos de tal o cual manera, y ni hablar sobre los que profesan la fe. Católica o cristiana en particular, dado que si uno fuese judío o si uno fuese musulmán, las opiniones serían respetables. No es lo mismo que un católico hoy día, esto lo digo desde objetivamente, ¿no? Desde mi punto de vista, no es lo mismo que un católico exprese una opinión a que un musulmán o un judío exprese su opinión, porque pareciera que la del católico sí puede ser descartada, puede ser criticada, mientras que de otras religiones no. Eso es una claro. óptica personal que estoy viendo que se repite bastante, y que la verdad que es preocupante porque en definitiva no deja de reflejar lo que algunos sectores dicen perseguir, que es precisamente una suerte de discriminación que los deja en evidencia, ¿no? Perdí A la mí se me está comunicación. cortando un poco. Sí, Sí, se está sí, a mí cortando un también, a mí poco. también. No sé qué. Sí, con lo que le alcancé a escuchar, porque se cortó una partecita, coincido totalmente, pero Sí. acá, usted sabe que yo el otro día hablaba con un amigo que trabaja en el Poder Judicial, que fue secretario de Ujú. un juez de la Corte, y este secretario a mí alguna vez cuando apenas nos recibíamos, nos llevó a conocer a un juez famoso que ya falleció, que era Fait, Ujú. que fue el famoso juez que llegó, se jubiló, murió en la corte, trabajando en la corte y no lo pudieron echar de la Sí, corte. Pero sí, sí. Fait era lo que nosotros en filosofía del derecho llamamos un superpositivista, o sea, él aplicaba la ley estrictamente y se escandalizaba
cuando nos salíamos de la letra de la ley, ¿no? O sea, respetar la ley. Y yo hablando con este amigo le decía, ¿qué pensaría Fight si viera lo que estamos viendo ahora? Sí, estoy escuchando un poco entrecortado, Sebastián. Sí, es que a mí se me cae la conexión. No sé Ah, ahí por qué. veo, sí. Eh, nosotros, en este caso, puntualmente, no vamos a las cuestiones de nuestra, principalmente de nuestra religión, más allá de que uno también desde la religión podría decir la vida es un don, etcétera, etcétera. Pero nosotros acá, y en el libro, lo que veo que se redacta es, miren la realidad, miren las leyes que Ah, tenemos nosotros. sí, Eh, ese es el punto. Y lo que han hecho acá, que es lo que hacen en el juicio, por lo que se ve, es un atropello a toda la legalidad argentina, más allá de la sí, religión. coincido totalmente. Entonces, acá hay si no le incomoda, yo marqué una partecita porque Sí, no voy a hacer no voy a hacer una lectura del libro, pero sí me pareció sí, sí, sí. interesante por ahí para que la gente lo conozca y recomendarlo. Se consigue acá en Capital Federal, se consigue con mucha facilidad en el libro. A los que les interese, me pueden escribir por privado y les recomiendo porque un amigo mío los vende en la librería de él. Pero acá en cuatro renglones, leo y me gustaría ver cómo lo ve usted cómo nos puede comentar, ¿no? Dice, la A ver, acusación, página 63. La acusación exigía que Leandro continuara con un aborto en curso. Sin embargo, si el sí, aborto seguía, nacería un bebé con vida al que los neonatólogos tendrían que reanimar, pues tenía posibilidades de vivir, tal vez con secuelas, o morir luego de haber nacido. Leandro salvó la vida de ese bebé. Es decir, lo que uno lee, porque uno lee esto, y insisto que va más allá de cualquier religión y todo, uno dice acá, pero ¿qué le estaban pidiendo al médico? ¿Que lo termine de matar? bueno, la respuesta a eso está en el mismo, en la grabación de las sucesivas audiencias, ¿no? Dado que el fiscal, el doctor Márquez Gauna, expresamente lo dice, dice que el doctor Rodríguez Lastra debió haber matado a ese niño y después haberlo extraído. Textuales palabras, sin eufemismos, ¿no? Claro, Eh, Así que sí, es durísimo, durísimas palabras, eh, principalmente, bueno, más allá de lo duro que sean desde su contenido humano, eh, también reflejando un desconocimiento total de lo que yo venía pregonando durante todo el juicio, que fue, señor juez, acá no era posible hacer este procedimiento porque estaríamos poniendo en peligro la vida de la mujer. Fue algo que lo hemos expresado miles de veces y siempre, insisto, poniendo por encima de todo el fundamento académico, nunca diciendo a mí se me apareció una figura claro, celestial y no, 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 de ninguna manera. De hecho, claro, citaba los mismos manuales del Ministerio de Salud de la Nación, que entre ellos hay algunos, creo que es el del año 2015, establece claramente cuáles son las contraindicaciones para realizar este procedimiento y esta paciente de las de las cuatro contraindicaciones tenía cuatro, es decir, no había manera desde el punto de vista de la evaluación clínica de esta paciente de continuar con un procedimiento que hasta las mismas normas establecen que no se debe hacer, ¿sí? Esto tiene claro, que ver con su estado de salud, su taquicardia, fiebre, eh, los glóbulos blancos elevados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es un contexto clínico muy adverso que lo que hace es eh, eh, mostrar que la paciente puede estar en un grave o severo riesgo de salud. Y este mismo
esta misma normativa, este mismo protocolo, continúa diciendo, lo que se debe hacer es indicar antibióticos y luego proceder si así corresponde. Sin embargo, eso fue lo que se revela a través de la lectura de la historia clínica. O sea, Claro. yo indico los antibióticos, indico tratamiento y una conducta expectante. Y esto tiene que ver, como le hablaba recién, con la lectura objetiva. Ahora, si uno empieza a suponer o a poner en mis hechos una perspectiva de que, no, lo habrá hecho por tal cosa, lo habrá hecho por tal otra, le tenía bronca a la paciente, ese día se levantó mal y decidió maltratar a la gente. Si uno empieza a Claro, delirar con este elucubrar. tipo de... Claro. No, o sea, no hay fin para este tipo de fantasías. Pero ahora, y yendo a lo real, a lo concreto, ¿cuál es el fundamento o sobre qué se tiene que basar un juez? ¿Sobre las ideas, sobre los supuestos o sobre los hechos? Y eso, lamentablemente, no lo hemos podido conseguir. Ya hay algo, más allá de la sentencia, que me parece de destacar, y es un pequeño dato que es bastante pintoresco. Se habían presentado, o se presentaron en este juicio como amicus curiae, dos entidades, Amnesty Internacional y Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Uno piensa, ¿realmente habrán hecho su rol como acompañamiento del juicio como lo implica la figura de amicus La figura. Claro, Claro. habrá habido algo más, porque es tan sugestivo esto de que los fundamentos del fallo es tan sugestivo de que hay, pareciera ser escrito de puño y letra de uno de estos Claro. movimientos feministas, ¿no? Claro. Eso a la hora de verlo volcado en la justicia es preocupante. Y ni hablar Claro. cuando el acusado es uno, ¿no? Claro, Por claro, eso claro. muchas veces ironizamos con allegados y decimos, nosotros podríamos haber establecido los más brillantes. El premio Nobel de Ginecología o Obstetricia Claro. podría haber dicho que yo actué bien e igual me iban a condenar. Y estas cosas sugieren eso, ¿no? Sugiere que Claro, claro. acá no era importante lo que pasó, sino lo importante era la condena. A tal punto de que es para destacar que la ley que se ha promulgado ayer establece una pena sobre aquellos Sí. que se niegan. Unas cuestiones que en lectura del doctor Fernando Toller, que es un abogado, un abogado muy prestigioso, él haciendo una lectura comparativa de esta ley de aborto argentina con la de otros países, dice que es una locura establecer una pena sobre aquel que haga maniobras dilatorias, o sea, que intente, Dilatorias. exacto, que intente evitar. Y esta interpretación también es muy amplia, porque si vamos al caso, en el juicio, se interpreta que yo hice ese tipo de maniobras. Claro. Entonces, ¿en qué situación quedamos el médico? No solo el médico, sino todo el personal de salud, porque no olvidemos que la ley no habla de que el que tiene que realizar el procedimiento es un médico, sino personal de salud. Así que usted Claro. imagínese los enfermeros, las obstétricas o quien sea, que hayan recibido a la paciente y por el hecho de decir, no sé, por favor hágase este análisis de sangre, puede recibir un juicio porque puede ser que eso fue Sí. considerado una maniobra dilatoria. La Claro, verdad, claro. preocupante de cara al trabajador de la salud, es preocupante de cara en qué lugar estamos nosotros frente a la justicia,
Y es preocupante porque se trata de nuestras normas, de nuestras leyes, y eh, uno tiene que necesariamente adaptarse a esto y se ve entre la espada y la pared, ¿no? O sea, no Claro, puedo ejercer libremente mi trabajo y claro. mucho menos ejercer libremente mi objeción de conciencia. Así que es muy preocupante en la situación en que estamos hoy día, y ni hablar dentro de 8 días, como dijo usted, cuando esta ley se ponga en práctica. Sí, sí, sí. Sí, bueno, son varios puntos, ¿no? Pero el tema de lo que uno está percibiendo, en mi caso me ha pasado en estos días también. Me mandaron unas fotos de un aborto que se realizó en un periodo que debe haber andado muy cerca del caso suyo, 5 o 6 meses, por el tamaño del bebé. Es un nene, ya se ve Sí, perfectamente sí, bien sí, sí, sí. formado todo. Y yo les pregunté, nosotros tenemos, dan en la clínica, el hospital donde se hizo todo, pero le digo, pero me cuenta la gente que me manda esta información que están con miedo los médicos, que están Claro, a pesar ese de que fue la el pena no es, claro, ese fue el objetivo de mi juicio, o sea, está clarísimo. claro, Acá no está claro, Rodríguez Lastra, podría haber sido yo o cualquier otro. Usted claro, claro, no se olvide que sí, cuando comenzó la acusación éramos dos personas, ¿no? sí, Yo por haber recibido a la paciente y la médica que fue la que continuó la guardia al día siguiente. al día Eh, siguiente, exacto. Y ella fue absuelta, como sí, sí, suelta, salía sí, fue suelta a la brevedad. Lo que sí, uno, a lo que uno puede sí, necesitaban una persona, no claro, podía haber una mujer, ¿no? Cuando en obvio, definitiva, claro, cuando en definitiva en el pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal establecían la figura de violencia obstétrica, ¿no? Violencia de claro, género. Por lo claro, tanto, no le servía eso. Es como si los fallos o las acusaciones tuvieran que pasar por determinados clichés, ¿no? Determinados lugares comunes. claro, Hoy día hablar de violencia de género es número puesto. ese, O sea, claro, claro, sí, 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 tuve un accidente en el auto, choqué al de adelante, es violencia de género, porque, no sé, claro, porque el de adelante se autopercibe mujer, ¿viste? Ese tipo de cosas, es sí, una sí, sí, locura lo que estamos viviendo, sí, y sí, es un plus al que ha echado mano el fiscal, que bueno, no le iba a servir con mi compañera. claro, Por lo tanto, mi caso les vino como anillo al dedo, y claro, era el sí, caso, claro, era el caso. claro, No claro, importaba lo que había pasado, había que condenar a alguien y de esa manera mostrarle al resto de la comunidad, en este caso de la salud, lo que te va a pasar si no haces claro, lo que te digo. claro. Ahora, Es doctor, preocupante. hay uno de los participantes de Amigos decía, en el fondo no les importan las mujeres, o sea, porque yo desde el Nada, desconocimiento, claro, pues yo decía, le piden al doctor que siga hasta el final con una práctica que era inviable ya, porque implicaba matar a la persona o sacarla y que muera, no sé, una de las dos. Ahora, eh, además de que no les importa la criatura, que es la realidad también, uno se pregunta, pero ¿cómo le pregunto desde la abogacía, desde la ignorancia, ¿no? ¿Qué pretendían? Que no importaran los resultados, que ejecute igual, digamos. no, 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 no. Bueno, queda clarísimo que habiendo expuesto lo que expusimos y nuevamente, insisto, si uno hace la lectura de la historia clínica, no se trata de imaginar nada. Los papeles, lo que uno tiene a mano, si uno hace esa lectura, escapa a todo otro tipo de pensamientos o de reflexión. Eh, y sin embargo, insisto, el fiscal dijo lo que debía haber hecho Rodríguez Lastra, era eso. Ellos pretendían que si una paciente viene, independientemente de su condición, y dice, quiero un aborto, el aborto se hace. Es como ir al McDonald's a pedir la cajita feliz
con el dibujito de Snoopy, y si no me lo das, te hago juicio porque estás atentando contra mi voluntad. Y no solo la medicina, estimo que la justicia tampoco ha de llamarse, ha de manejarse de esta manera, sino que la medicina de ninguna manera se maneja así, de esta forma, pero de ninguna manera. En los médicos tenemos que establecer criterios para establecer nuestros tratamientos. Es decir, yo no voy a dar un antitérmico si no tengo fiebre, por ejemplo. Claro. En este ejemplo básico y arcaico estoy diciendo, tiene que haber un motivo para que yo actúe. Y hay bien claras cuestiones que se oponen a la puesta en práctica de determinados tratamientos. Lo acabo de decir. El mismo protocolo del Ministerio de Salud así lo asegura. Sin embargo, nunca se priorizó la salud de la mujer. Acá no importaba lo que Si le se podía moría. pasar a la mujer. Si se moría, Sebastián iba a ser víctima de un aborto clandestino. Por lo tanto, los Claro. sectores feministas, si se quiere, para mí no son feministas, pero bueno, esto es otra conversación. Sí. Pero los sectores feministas iban a estar contentos también si se moría esta chica, porque se había muerto una mujer en condiciones de un aborto inseguro, entre paréntesis, el aborto seguro que iniciaron los feministas, pero bueno, era clandestino porque no había sido iniciado por un médico. Claro. Eso es una lectura que uno puede hacer a vuelo de pájaro, que pareciera ser así, porque nunca, insisto, ni en el fallo ni en los fundamentos del fallo se habla de la necesidad o de la necesidad de priorizar la salud ni física ni psicológica de la mujer, en ningún momento. No olvidemos que si bien Qué esta bárbaro. paciente queda internada y pasa varios meses, varias semanas en el hospital, nunca esta paciente fue abandonada. La paciente era acompañada por servicios de salud mental, por servicio social, que sabemos bien que son profesiones con una marcada ideología abortista, ¿no? Sin Claro. embargo, acompañaron, nos ayudaron bastante a la hora de explicarle a la paciente el por qué el procedimiento no se podía hacer, de explicarle de que no era una cuestión de capricho ni mucho menos, sino que se trataba de un embarazo avanzado y los peligros que ese procedimiento implicaba para su salud. Es decir, la paciente nunca fue abandonada, la paciente fue acompañada. Si supongamos que el procedimiento se hubiera hecho en el momento que entró y con un poco de suerte la paciente no se moría, en estos momentos estaría por el segundo o tercer aborto, porque iba a volver Claro. al mismo lugar donde abusaron sexualmente de ella, la iban a volver a embarazar e iba a Eso es lo volver. que, eso es lo que Y dijo la senadora Fiore en el 2018. definitivamente, y es lo La que se violan igual. trasluce, es lo que se trasluce de la ley que ayer todo el mundo con la gran parafernalia festejaba y celebraba, pero establece esto. Esta ley, discúlpeme, señoras feministas, no defiende a la mujer, la No, vulnera a la totalmente. mujer de una manera, la verdad que sin precedentes, pero No, es que bueno, el violador queda impune, claro. totalmente. No solo impune, la acompaña a abortar a la paciente, pero esto no es una, Sí, a ver, entendamos una cosa, esto no es una idea potencial, no, nosotros lo vivimos en los consultorios. En este sentido, digo, ha pasado varias veces en las cuales nosotros atendemos pacientes, sobre todo adolescentes, que sabemos que son acompañados por sus abusadores a la consulta. Lo qué va. sabemos porque hay gestos, porque hay determinadas cuestiones, o si no, porque tenemos contacto tal vez con en la parte de salud mental o de otras áreas donde esta paciente acude. Entonces, nosotros lo vivimos día a día en los hospitales, ¿sí? Y estoy hablando, yo me formé, por ejemplo, acá en la localidad de Adrogué, Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Pero esto se ve en todos En todo en el todos mundo, los claro. hospitales, en todos los Sí. lugares, sobre todo los lugares donde
son más vulnerables las pacientes, ¿no? No obstante, no olvidemos que el abuso sexual intrafamiliar de ninguna manera respeta cuestiones económicas ni sociales, se da en todos los ámbitos. Pero nosotros lo hemos visto. ¿Quién no ha visto como médico alguna situación como esta? O sea que es real lo que estamos hablando, no estamos hablando sobre ningún potencial, no estamos ideando ni fantaseando, ni mucho menos. Es algo que pasa hoy día. De la misma manera que pasa, y me voy a permitir este paso al costado, Sebastián, para introducir otro tema, porque hasta ahora veníamos hablando, ¿no?, de la salud de la mujer y del niño que usted mencionó. Hoy en día se están haciendo interrupciones del embarazo en edades avanzadas, en los cuales se deja morir, se deja apagar como la luz de una vela la vida de un niño en una batea, de la misma manera que fuese, no sé, un órgano, un gangrenado, o un tumor. Se lo deja morir de esa manera mientras nadie hace nada. Esto lo pasa sacan ahora. lo sacan y lo dejan morir. Dejan morir. Por eso sé que se está poniendo en práctica una capacitación, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, para realizar las fetotomías. ¿Qué es la fetotomía? La fetotomía es este procedimiento que nosotros dijimos que correspondía hacer con la paciente que había ingresado a la guardia aquel 2 de abril del 2017, la paciente del caso judicial, ¿no? La fetotomía significa matar al feto dentro del útero materno para que no nazca vivo, y luego extraerlo a través de procedimientos instrumentales, ¿sí? La extracción a veces se intenta con medicación, y si la medicación no es exitosa, esto nos ha pasado cuando hemos recibido algún feto muerto, en lo cual la medicación no es exitosa, entonces uno tiene que proceder con instrumental. De esta manera uno va extrayendo el feto de apartes, porque no sale todo entero a través del cuello del útero, y es esa imagen cruel que se ha repetido una y mil veces, y que los sectores abortistas quieren evitar que se hable, quieren evitar las imágenes, pero es la realidad. Y es lo que hacemos los médicos cuando tenemos un feto muerto y no puede salir por otros medios. Extraerlo a pedazos, armar esos pedazos como si fueran un rompecabezas en una batea, para asegurarnos de que no haya quedado nada, y luego extraer los tejidos ovulares, es decir, la placenta, las membranas, etcétera, etcétera. Ese es el procedimiento que hoy día se está capacitando más y más a la gente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el fin de esto? Por supuesto, se sabe que por más de que la ley habla de las 14 semanas, los abortos se van a realizar a cualquier edad gestacional. Esto es un hecho, y la puerta abierta que deja esta norma es enorme, porque las causales son amplísimas, así que esto va a llevarse a cabo de la misma manera, insisto. ¿Qué está pasando ahora? No nos engañemos. La otra vez hablando con la doctora Urraza, María Urraza, Tania Urraza, bueno, ella me decía que en el hospital donde trabajaba ya es una práctica cotidiana, ¿no? Esto de interrumpir embarazos de edades avanzadas, en los que lamentablemente lo que pasa muchas veces, utilizan a los residentes como mano de obra barata y para realizar los procedimientos que nadie quiere realizar. Entonces el médico de planta firma la indicación y el que lo lleva a cabo es el residente. Entonces el residente de tocoginecología hoy día sale de los hospitales públicos con 2 o 3 cirugías laparoscópicas, pero con 300 o 400 fetotomías realizadas. La verdad... Doctor, la fetotomía sería el procedimiento para matar al niño adentro. Para extraer al niño del útero. No dejarlo morir afuera. Eso es otra cosa. No, porque, a ver, el procedimiento para que se realice el aborto, como hablábamos recién, se debe matar al niño dentro del útero. Usted imagínese esta situación.
paciente de cualquier edad, ¿no? Supongamos de 24 años, a los 8 meses considera que ese niño es una amenaza para su trabajo, entre paréntesis, aberrante lo que dijo el presidente de que ahora vas a poder trabajar libremente sabiendo que puedes abortar si este niño atenta contra tu trabajo. La verdad que es aberrante, una cosa Sí, es un bestia. inenarrable, inenarrable. Pero bueno, supongamos que es esa situación. Mujer de 24 años, embarazo de 8 meses, tiene la posibilidad de ascender en su trabajo. Si el embarazo sigue adelante, va a tener que pedir una licencia bastante prolongada. No va a poder, aprovechar ese ascenso. Entonces dice, bueno, como considerando el concepto de salud como la integridad Amplia. física, psíquica y social, la continuidad de mi embarazo atenta contra mi salud social porque no voy a poder trabajar. Entonces lo voy a matar, voy a hacer un aborto. Van al hospital y no me se van a hacer vivo, no hay que, o sea, se entiende. El niño a los 8 meses ya nace vivo y son pocas las posibilidades de que se muera espontáneamente, a no ser que, insisto, o que lo metamos en un balde de agua o que, no sé, le demos un tiro en la cabeza o algo. De manera que hay que matar a ese niño dentro del útero. ¿Se entiende? No sé si me va siguiendo. Sí. Y este procedimiento es el que yo acabo de describir. Se mata al niño dentro del útero para evitar que nazca vivo. Esto también lo describió claramente de una manera morbosamente muy detallada el italiano, pero ahora no recuerdo, que utilizó un eufemismo muy sutil, que es producir la asistolia del niño. Asistolia significa que no hay sístole, o sea que el corazón no late. Si el corazón no late, está muerto en sí. Entonces, ¿eso no fue el doctor Sebastiani en el Congreso? Exacto, no me acordaba el nombre. Cuando el doctor sí, otro bestia, una bestia, pero bueno, usted fíjese que dio los fundamentos con gran elocuencia, con palabras, la verdad que de una manera se explicó y se expresó de una manera tan elocuente que parecía que estaba hablando de la salvación mundial y estaba hablando del asesinato de un niño dentro del útero. Sí. Esas cosas son preocupantes. Sí. Además estamos hablando de un profesional con gran trayectoria, muy reconocido, y este profesional está hablando en esos términos, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, volvamos al tema. Claro. Este es el procedimiento que debe realizarse cuando esa mujer de 24 años que quiere ascender en su trabajo y su embarazo de 8 meses no se lo permite, se debe hacer. Se lo mata y se lo extrae. Hoy en día, embarazos de 23, 24 semanas, se produce el nacimiento, se lo deja morir ahí, que se muera solo, sin que nadie asista y sin que nadie se pueda interceder. Ni hablar de la objeción de conciencia, ¿no? Porque aquello que los médicos, por lo menos en mi condición, tanto reclamamos, que es que se respete nuestra libertad de criterio, nuestra libertad de conciencia. Esto mucho menos es aplicable para los enfermeros, los instrumentadores, que son los que tienen que manejar todos esos, los restos del feto, etcétera, etcétera. Ellos nada pueden hacer, no se pueden negar, y mucho menos cuando, tal vez volvemos un poquito atrás en la conversación, ¿no? Mucho menos cuando el ejemplo que se da es, en el año 2018 en Río Negro se condenó a un médico por no hacer claro. esto. Entonces, claro. Estamos frente a un problema enorme. Y claro. Cuando uno lee, tal vez en las redes sociales, las protestas de los feministas diciendo cómo puede ser que haya tantos objetores de conciencia, ¿sabes lo que pasa? Es que vos no vas a ir a sacar a ese pibe en pedazos. Vos no vas a ser quien va a ver sufrir a la mujer cuando toma esa determinación. Vos no vas a ser quien va a abordar las complicaciones clínicas por los reiterados abortos. Vos no vas a ser el psicólogo que va a acompañar a esa paciente con sus
TOC, sus trastornos depresivos, etcétera, etcétera. Vos simplemente aplaudís con un pañuelo verde en la mano una ley que, en definitiva, como acabo de decir y queda bien claro, no defiende la salud de nadie. Claro. Doctor, ahora el procedimiento, la verdad que se me vienen un montón de preguntas, ¿no? Pero cuando suceden los procedimientos, usted dice que están sucediendo que dejan de morir chicos en edad Sí, avanzada. sí. Esos procedimientos, ¿en qué categoría entran? ¿Abortos? ¿Los llaman abortos? ¿Abortos? Estos son llamados abortos, porque el aborto es la muerte intrauterina, ¿sí? Y el aborto, a ver, Pero si nace vivo y lo dejan morir, así es, es un así es, homicidio. definitivamente, definitivamente. Y es más, nosotros tenemos una práctica habitual, cuando nos llega una paciente con un feto muerto, le estoy hablando antes de la ley, le estoy hablando por fuera de la cuestión aborto. Hay determinadas complicaciones en los embarazos, sobre todo en ciertas patologías en particular, en los cuales se muere el feto a una edad gestacional embarazada. Es decir, tal vez 4 meses y medio, se muere. Cuando uno está en su guardia, recibe una paciente con estas características, tiene que extraer ese feto muerto y tiene que pesarlo. Y si el peso de ese feto es mayor a 400 gramos, uno debe hacerle el acta de defunción, porque ya, como dijimos recién, lo que se define como aborto es la muerte del feto dentro del útero. Estoy hablando desde el punto de vista médico, ¿sí? Quiero que quede claro esto y ahora explico por qué hago esta aclaración. Desde el punto de vista médico, la Organización Mundial de la Salud establece que el aborto es la muerte del feto dentro del útero antes de las 22 semanas de edad gestacional o antes de que el peso alcance los 500 gramos. ¿Por qué esto? Por lo que hablábamos recién, porque más allá de eso es un parto pretérmino y el niño tiene una cierta posibilidad de sobrevivir. Algunos, esta posibilidad de sobrevivir va a depender de la edad gestacional. A menor edad gestacional, menos posibilidades. Pero en la medida que las semanas avanzan, tiene más posibilidades. Entonces, ¿por qué la necesidad de matarlo dentro del útero? Porque si no, ya no sería aborto, sino sería un parto pretérmino. Ya es otra figura de diagnóstico, ¿sí? Que fue lo que yo reclamaba también durante el juicio. La acusación dice, el doctor Rodríguez Lastra detuvo un proceso de aborto en curso. Es una aberración desde el punto de vista médico de lo que me acusan. De hecho, insisto, no voy a ser autorreferencial, pero por eso hablo de hablar de protocolos o de hablar de definiciones de organismos médicos, para no hacer autorreferencial, decir, no, esto no era porque yo, no, un médico no establece nada, un médico se basa en definiciones que son a partir de los libros, a partir de los conocimientos científicos previos, protocolos, etcétera, etcétera. Y es eso lo que yo quiero quedar en claro. Cuando le digo al juez, señor juez, fíjese lo que dice aquí el protocolo, aborto es tal cosa. Esto no se trataba de un aborto, señor juez, y mucho menos de una amenaza de aborto. Esto a lo sumo era una amenaza de parto prematuro. Es decir, tampoco era un aborto en curso que se detuvo, de ninguna manera. Por lo tanto, eso es lo que nos rige a nosotros como médicos en nuestras conductas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, como ha ocurrido en mi caso, el fiscal dice, sí, está todo bien con el tema de la definición médica de aborto, pero la literatura jurídica habla de que aborto es tal cosa? Entonces, el médico, ¿cómo actúa? ¿En qué se basa? ¿De acuerdo a las definiciones médicas o de acuerdo a las definiciones jurídicas? ¿Sí? Y básicamente, si no, a ver, el lenguaje es tan amplio que lo que para determinadas profesiones es
algo significa una cosa, para otro significa otra. ¿Qué sé yo? Claro. No sé, puedo delirar cualquier palabra, pero hay Claro. términos que en una profesión significan una cosa, qué sé yo, pared para un albañil es una pila de ladrillo, y pared para un futbolista es otra cosa. Yo si le tiro Claro, una claro. pared, mi compañero futbolista no le estoy tirando una pila de ladrillo en la cabeza, le estoy tirando Claro, una pelota. Este claro, ejemplo burdo tiene que ver claro, con esto, ¿no? Con que si usted me pide como juez que yo determine un aborto de acuerdo a la definición jurídica, bueno, estamos totalmente perdidos, porque claro, porque lo jurídico tiene una definición y lo médico, que es lo que rige mi conducta, tiene otra. claro. Ahora, doctor, otra preguntita. Porque usted recién decía que me hago aparte porque también es el otro aspecto a considerar. Cuando usted recibe este caso y cuando los médicos hoy en la ciudad de Buenos Aires hacen 23 abortos no punibles por día, 8.000 y pico, 8.500 casi al año, un chico por hora sería abortado por abortos no punibles dentro de estas causales. Me siento mal, me hace mal a la cabeza, aborto. Bueno. Sí. Cuando el médico, o sea, cuando usted, en su caso en particular y en los otros casos, usted se encontró con una criatura también. Claro, claro, definitivamente. A ver, cuando uno piensa, reflexiona el campo, el área de trabajo del obstetra, el obstetra en sí tiene dos pacientes. El Claro, obstetra recibe a la mujer y adentro recibe otro paciente que es el niño. Son dos claro, pacientes distintos que están, por supuesto, ligados, no hace falta que aclare esto, claro, pero los pacientes son dos. Y cuando yo en esa guardia recibo a esta paciente que la trae la ambulancia, no olvidemos que la trae la ambulancia, la paciente no viene caminando, ni viene comiendo chicle, ni charlando de la vida, la trae una ambulancia con un suero, con fiebre, con dolores, preocupadísima. Cuando yo recibo este cuadro, lo recibo con dos pacientes. Y claro, insisto nuevamente, el hecho de yo haber permitido libremente que nazca un niño estaría abandonando a este niño que nace. Y es más, estaría comprometiendo a mis colegas neonatólogos, porque hubieran sido ellos, como también quedó claro durante el juicio, ellos hubieran estado obligados a asistir a ese paciente, hubieran estado obligados a reanimarlos y a internarlo en la terapia intensiva neonatal. Entonces, ¿cuál hubiera sido mi rol como médico? Hubiera generado un daño tal vez irreversible en este niño. Mi decisión fue la contraria, o sea, yo sabía que esto podía ocurrir y mi decisión fue la contraria. Insisto, claro. esto no se trata de una visión eh, que vaya por ningún otro lugar. Yo no me siento un héroe por esto, yo no soy un héroe por esto. Yo hice lo que tenía Claro. que hacer. A ver, yo Y soy sí, claro, médico y yo tengo que pensar en la salud de mis pacientes. No claro, pienso que si hago tal cosa, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a usar? No, yo tengo un fundamento y bajo ese fundamento actúo. Y si después, como me ha pasado a mí, llevo este fundamento al juez y el juez intenta o se empecina en ver otra cosa, bueno, eso ya excede claro. a lo que yo pueda hacer. Mi No, claro, fundamento tiene que ser claro, por eso. A ver, está ideologizado el juez, claro, definitivamente, eso ya escapa claro, de lo que uno puede hacer. Yo tengo que hacer las cosas con un fundamento. Y mi fundamento es médico, nada más. claro, Ahí se termina la cosa. Así que el hecho de que hubiera ocurrido con este niño, si se continuaba, eh, la verdad que yo estaba en cierto modo obligado, y es muy curioso porque hasta la misma constitución de la provincia de Río Negro garantiza la salud de sus habitantes desde el momento de la concepción. sí, Suena irónico, ¿no? Pero sí, si sí, usted agarra hoy, no hace 10 años, no, hoy, si usted agarra la constitución de la provincia de Río Negro, la salud de los rionegrinos está asegurada desde el momento de la concepción. Si claro, yo sí, sí. hubiera dejado morir esa persona, eh, hubiera violado la constitución Y sí, porque no le, porque claro, no le aseguraba
la salud a ese niño por nacer. Claro, no, iba a morirse como murieron en otros casos. Totalmente, El caso de totalmente. Esperanza, ¿se acuerda del caso de Esperanza, la chica de Jujuy? Muere así, la sacan antes y muere. Y usted no se olvide de que esos médicos en determinados sectores de la sociedad fueron considerados como grandes benefactores de la sociedad. Bueno, yo ese tipo de benefactor no quiero ser ni lo voy a hacer nunca. No, Y si lo estoy pagando hoy día con dificultades para el acceso al trabajo, bueno, el precio lo pagaré, pero yo no claro, voy ni a ser funcional a los caprichos de un funcionario público que garantiza normas impracticables, ni tampoco voy a vender mis convicciones éticas y personales, claro, no las voy a vender para matar a un pibe ni a nadie, ¿no? De ninguna claro, claro, manera. Así que, claro, insisto, si el costo de esto es las dificultades que hoy tengo eh, o que tuve para conseguir un trabajo, como me ha pasado en la provincia de Entre Ríos, bueno, creo que estas conductas hablan peor de quien me impide trabajar que de mí. Así claro, que claro. habrá que Sí, sí, seguir por supuesto. resistiendo. Doctor, no le quiero sacar mucho más tiempo, pero hay un Sí. par de preguntitas. El área específica que se dedica hoy, o siempre en realidad, ¿no? Y disculpe la ignorancia porque soy desde el campo que pregunto. ¿Cuáles son las áreas que se dedican que se van a dedicar a estos abortos? ¿Toco ginecología? ¿Qué áreas son en concreto? Bien, la ley establece que el personal de salud debe hacerse cargo, de Sí. manera que Bueno, pero no se puede. no se puede. Los Claro. profesionales que nos vamos a ver más afectados vamos a ser, por supuesto, los tocoginecólogos. Ujú. Eh, Históricamente, de hecho, en la historia, en los últimos años, especialidades como los médicos generalistas se han manifestado muy a favor del aborto. Son especialidades que su práctica en el aborto se limita a entregar una pastilla. Sinceramente, que me perdonen, hay muchos médicos generalistas que me merecen todo el respeto, pero hay otros que la verdad no, porque no solo no piensan en la paciente, sino que tampoco piensan en sus colegas, porque esa paciente a la cual le dio la pastilla y le dijo andate a tu casa y si sangrás, vas a sangrar un poquitito, hacia esa vas a alargar, la terminología aberrante es, vas a alargar un coágulo, El producto. que es el producto, ¿no? Vas a alargar Como un coágulo dice, claro, y después todo va a volver a su normalidad. Y si no, si sangras mucho, vas al hospital. Claro, ¿por qué? Porque en el hospital estamos los tocoginecólogos que vamos a tener que a realizar estos procedimientos que son legrados, estabilizar a la paciente, etcétera, etcétera. Yo he recibido pacientes que no habían tenido ni siquiera una evaluación de salud previa y las pacientes tenían problemas de coagulación. De manera que ese desentendimiento de la paciente y esta despreocupación diciendo yo estoy a favor del aborto, te doy la pastilla y ahí terminó lo mío, puede atentar y de hecho con la ya conocida y tristísima experiencia de Kayla Jones en Chubut, queda de manifiesto de que así ocurre, ¿no? Cuando las complicaciones aparecen, el riesgo es mucho y claro, si no llegamos a tiempo, las pacientes pueden morir. No olvidemos que claro, Kayla Jones murió en un claro, aborto claro, seguro, gratuito y libre. Así que claro. eso sería lo peor. Pero cabe aclarar de que, y por eso insto mucho a mis colegas que tomemos conciencia, independientemente de la postura que tengamos frente al aborto, de que esta legislación nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque si un médico está en un consultorio por cualquier eventualidad, queda solo. La otra vez le hablaba con una especialista, con una médica emergentóloga, ¿no? Me dice, bueno, ustedes la tienen complicada. No, nosotros la tenemos complicada, pero ustedes también. Vos sos Claro, emergentóloga.
Si recibís una paciente, Claro, sin vos dudas. recibís una paciente con un sangrado, con una hemorragia, que no la podés detener de otros medios, y no sabes hacer el legrado, la paciente se te va a morir a vos, entendelo, se te va a morir Tiene que saber tiene que saber hacer el desgrado, porque si vos por cualquier cuestión te quedaste sola o el ginecólogo, no sé, se murió, no fue ese día, y no hay ginecólogos, vas a ser vos quien tiene que hacer el desgrado. y Entonces, ahí no se aplica la objeción de conciencia. y ni hablar, O sea que olvidémonos de eso. es una falsa objeción de conciencia. Es falso, eso es también, eso es una gran mentira, Una y gran trampa que han hecho. Y es algo que, insisto, intento concientizar a mis colegas. No importa cuál sea tu postura, vos podés estar muy contenta o contento porque se legalizó el aborto, pero si sos médico en algún momento te va a afectar. Los juicios van a llover, pero si hoy día llueven juicios por cualquier tontería, en el día de mañana va a ser tremendo los juicios que se van a caer. Sí, y Y ahí no entran vamos los abogados. y no vamos a poder trabajar, no vamos a poder realizar cualquier de nuestras tareas, y es natural que manifestemos nuestra objeción de conciencia. Entonces, es hoy por hoy nuestra única herramienta para cuidarnos del día de la mañana. Nos estamos comprando un problema los médicos si no adherimos a la objeción de conciencia. Claro, Independientemente sí. de la especialidad, insisto una vez más, independientemente de la especialidad, nos estamos comprando un problema que va a ser muy relevante en el futuro para todos nosotros. Aparte, doctor, sabe que desde el punto de vista jurídico hay casos también en los cuales yo siempre contaba un caso de una persona que, un francotirador que defiende a la persona que estaba secuestrada y después el que estaba secuestrado le hizo juicio al francotirador. Sí, bueno. O Eh, sea, sí, eso, le van a ir a, les van a ir a pedir les van a ir a pedir el aborto, le van y que llegue a salir mal, sí, no, 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 no. y les van a hacer juicio. Definitivamente esto abre las puertas para el juicio por lo que a usted se le Sí, ocurra, por lo que a usted se le ocurra, independientemente del resultado del aborto o no, si fue satisfactorio o no, si fue satisfactorio porque fue satisfactorio, uno puede ser enjuiciado porque no le dio otras alternativas a la paciente o no pensó en otras alternativas para su tratamiento. Y si no fue exitoso, pero mucho peor. ¿Cómo no le va a hacer el aborto a una paciente que se lo requiere? No, pero si yo le hago el aborto a esta paciente se me muere, pero no importa, le pidió aborto, hay que hacerlo. claro, Es muy preocupante y claro. insisto, para mí más que preocupante es aberrante. Estamos en un Sí, momento es una tristísimo, selva. estamos en un momento tristísimo para el ejercicio de la Claro, medicina. claro, Además, no olvidemos que nosotros no fuimos formados para esto, ¿sí? Hay claro, y sí. una máxima en el ejercicio de la medicina, sobre todo en bioética, que habla de que primero no hacer daño, lo primero que tenés que hacer es no hacer daño, ¿sí? Claro, claro. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar este El concepto, juramento, esta claro. máxima, ¿no? ¿Dónde va a ir, cuál va a ser el fin de esta máxima? Si ya el Claro, no hacer daño no es lo primero claro, es otra cosa. Lo primero es, bueno, fíjate, no sé, tal vez, qué es lo que te exige la sociedad o qué es lo que te pide la paciente. Y si eso pone en peligro a la paciente, y bueno, habrá que replantearse qué tratamiento se hace o habrá que replantearse si uno va a seguir estudiando medicina para claro, satisfacer pedidos o para cuidar la salud, claro, que, claro. que no van de la mano muchas veces. Claro. Doctor, ¿puede ser que haya como una clandestinidad aún en los casos de abortos no punibles, digo, legales? Para mí no son legales, son todos ilegales, pero puede ser que haya como una clandestinidad de los lugares en los que se hace. Por ejemplo, no estoy no estoy atrás de ver las clínicas, pero es como que hay un ocultamiento de los lugares en los que se hacen. Bueno, eso me han llegado comentarios sobre lugares donde históricamente se hacen abortos, como en Estados Unidos, porque no toda paciente puede ir libremente y manifestar que se va a hacer un aborto. Hay algunas que por cuestiones, por ejemplo, porque esto afecta a la relación con su pareja, vamos a poner un ejemplo, no sé, vamos a fantasear un poco.
esta paciente quedó embarazada y no quiere tener ese hijo y su marido sí quiere tenerlo. Entonces, va a practicarse el aborto, pero no puede ir a un lugar donde reconocido, o no puede ir al hospital, o no puede ir a la salita del barrio porque podría enterarse a alguien. Entonces, ya se van armando lugares paralelos que, en definitiva, Vuelven a hacen ser lo mismo. clandestinos. Que, exacto, es la misma clandestinidad que dicen perseguir estos sectores. Eso no se va a terminar, o sea, no seamos tan ilusos, eso no se va a terminar. Van a prestar otros servicios que van a ser funcionales a los requerimientos de la paciente o a determinadas cuestiones, pero van a seguir existiendo definitivamente. Claro, pero hoy se sabe, por ejemplo, los hospitales, por ejemplo, no, sin dar nombres, ¿no? Por las dudas, Sí. pero, por ejemplo, usted en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia o en Río Negro, ¿se sabe cuáles son los hospitales donde se hacen o es algo que está más bien oculto eso? Donde se hacen Ustedes como médicos, los abortos hoy día, y claro. hoy día, ya desde hace bastante tiempo, es una cuestión abierta y ya conocida por todos, que en cualquier lugar uno va y dice que quiere abortar y se aborta. No olvidemos de En que... en los hospitales de la ciudad, por ejemplo. Sí, sí, definitivamente. Y acá en la provincia de Buenos Aires es, insisto, desde hace meses, y nadie dijo, pero todavía no se legalizó el aborto. No, acá las cosas se hacen desde hace tiempo, las aberraciones que yo acabo de describir se hacen desde hace mucho tiempo, como, insisto, esto de dejar morir a un niño en una batea dentro del quirófano, esto ocurre desde hace varios meses acá, porque no olvidemos que lo que se está implementando es Claro. se intenta implementar una práctica en la cual no hay que dar lugar a que la paciente lo piense, a la que la paciente piense qué es lo que va a pasar consigo, ¿no? Entonces dice, de hecho, una de las cosas que he escuchado en las capacitaciones es, uno no tiene que decirle a la mujer, fíjese hasta dónde llega, ¿no? Uno no tiene que decirle a la mujer, te felicito, estás embarazada. Uno tiene que decirle, estás embarazada, ¿qué querés hacer? Claro. Sí, sí, sí. Eso es lo que dice eso es lo que dicen, claro, los protocolos y la ley. En ese mensaje está claramente implícito de que uno tiene que inducir a la paciente a abortar. Claro. Y después ocurre, como me ha pasado a mí, que llegan al consultorio de las mujeres y le dicen, me han dicho llorando, uno sabe que la mujer la mujer embarazada es una persona muy sensible, las hormonas generan una sensibilidad muy especial y uno no puede hablar de cualquier manera a una embarazada. Y estas pacientes llegan al consultorio y me dicen, doctor, me propuso abortar a mi hijo este médico. Y Qué es... bárbaro, qué insensible, claro. Pero no hay una autocrítica, no hay ni siquiera un filtro. Claro. Preguntarle, No deben, sea la paciente, conseja al paciente, saber quién tenés adelante antes de proponer el aborto. Bueno, ¿esto para qué lo traigo? Para decirles que esto se viene realizando ya desde hace tiempo. La ley del aborto, en definitiva, lo que hace es darle un marco que... Claro, un marco... Primero se hizo costumbre y después, claro. Claro, sí. Y la ley viene detrás de la costumbre, claro. Exacto. Claro. Pero, insisto, esto no puede llevarse a cabo sin un plan, sin una estrategia de no solo a la sociedad en general, sino sobre todo a los profesionales de la salud, ¿no? Si yo no empiezo a meterlo en la cabeza al personal de salud la problemática de los embarazos, pareciera que hoy día el embarazo es una enfermedad, si yo no planto esa semilla en el personal de salud va a decir, no, yo no voy a hacer algo que atente contra la vida de mis pacientes. Claro.
empiezo de esa manera, diciendo, che, cuántos embarazos adolescentes, cuántas gentes con muchos hijos, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y uno, lo digo en primera persona, ¿no? Yo participé en las capacitaciones estas, yo no era objetor de conciencia, cuando a mí me hablaban del peligro para la salud de la mujer, consideraba que sí, que como, tal como lo dice el Código Penal, si hay un peligro para la vida de la mujer, y bueno, y uno tiene que decir entre la vida de la mujer y la vida de un niño que no es viable, y bueno, uno va a elegir a priorizar la vida de la mujer, por eso yo no era objetor de conciencia. Claro. Ahora, uno empieza a ver este tipo de adoctrinamiento, esta bajada de línea, y sobre todo la lectura, que es, esto me parece lo principal, la lectura de que no existe nunca la priorización de la salud de la mujer. O sea, no importa, de la mujer no importa, vos olvidate del impacto que tenga esto en su salud. Vos le tenés que hacer el aborto, se lo tenés que proponer. Esto me fue mostrando claramente de que el mensaje es otro, de lo que se busca es otra cosa, y que esto que se busca está en las antípodas de lo que es la práctica médica. Pero Claro, claro. para lograrlo, lo que tengo que hacer es precisamente plantar, como dije recién, esta semilla en el agente de salud. Por eso veo con muchísima, muchísima pena cuando en las facultades, sobre todo donde a mí me tocó estar cerca, en la Universidad de Comahue, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Comahue, este adoctrinamiento es moneda corriente. Claro. Entonces, uno se ve preocupado porque, insisto, no es para eso para lo que fuimos formados los médicos, por lo menos yo no estudié medicina Claro. para decidir quién debe vivir y quién debe morir. Yo estudié medicina para otra cosa. Claro, y además le quería el tema de, y ya para ir por ahí terminando, para no sacarle más su tiempo, el tema de que a los médicos les están, el miedo que les van a infundir, ¿no? Acá yo, Claro, una de las partes del libro, si me permite que lo lea, sí. en la página 71, que insisto, para los que se conectaron más tarde, cuando salvar vidas se convirtió en delito, me gusta mucho el libro, en una de las partes dice: quisimos llevar a una de las personas más importantes, la madre adoptiva del bebé, como testigo. Tomamos contacto con ella, pero no quiso participar. Alguien le había dicho que si declaraba, le podían quitar la adopción. Me dejó pensando eso. Sí, Después hace un comentario de que le generó un sinsabor la situación, porque esperaban de que, bueno, una participación cuando había recibido la vida, que colaborara con el sí, sí, médico que sí. le había dado. Pero me dejó pensando el procedimiento. Le Ujú. infundieron miedo a la persona que había recibido el niño. O sea, Bueno, eh, no tenemos que olvidarnos de que esto ocurrió en una ciudad como Cipolletti, que es una ciudad, no es una ciudad pequeña, pero tampoco son las grandes urbes, en las cuales una persona que fue la que realizó la denuncia para el caso judicial fue hecha por una diputada provincial, no fue hecha ni por la paciente, ni por familiar de la paciente, ni por ninguna otra persona, sino por una diputada. Y saber que hay una persona con poder en el medio, hay una persona que, como he dicho yo, en algún momento entra en los tribunales, en las reuniones eh, del partido político y en las redacciones periodísticas entra con la misma libertad, es decir, su figura y su presión se hace manifiesta en cualquiera de los ámbitos, y pensarse que uno puede, con su declaración, generarle un malestar a esta persona, y nadie va a querer arriesgarse, sobre todo a perder la tenencia de un niño, que sabemos lo que significa, sobre todo para las familias adoptantes, ¿no? Lo importante que es aferrarse a ese niño, a esa bendición que tuvo la suerte de acceder. Entonces,
Es muy probable que lo que haya ocurrido ha sido esto. No tenemos prueba fehaciente de esto, pero las cosas se saben, sobre Claro, todo en lugares tan pequeños las cosas se saben. Y bueno, sí, tristemente, esta persona a quien tuve la posibilidad de conocer, una mujer, la verdad que una mujer divina, de hecho se asustó. me ha mostrado las fotos de este niño, eh, como era él, la verdad que fue muy emocionante, fue un momento eh, muy, fue un antes y un después eso, porque uno vive las Claro, cosas, uno las puede sufrir más, sufrir menos, uno las puede disfrutar más, disfrutar menos, pero cuando uno ve el resultado, ¿no? Esto que tanto se intenta ocultar, la realidad, cuando uno ve los hechos, y el hecho es que hay un niño que está vivo y ese niño estaba claro. jugando en ese videíto de celular, estaba jugando con su hermano, estaba jugando con su familia, y cuando uno ve eso, uno ahí se da cuenta De lo que, qué ha claro, pasado en realidad, ¿no? Es como la reflexión del doctor Torres en el libro cuando le dice al juez, bueno, señor juez, cuando pasen los años, usted va a saber que no está condenando a Rodríguez Lastra, le está diciendo a esa persona que en unos años le va a venir a pedir explicaciones a usted, le está diciendo usted no merecía vivir, le va a decir a esta claro, personita. claro, claro, Así que claro. esa es la otra parte, la más dolorosa para mí, la más gratificante de todas, debo admitirlo, saber que hay una persona que está viva, para mí es muy Exacto, gratificante, dos sin duda. personas que están vivas, insisto, porque la Claro, paciente que hubiera pasado. Yo en el juicio dije y lo sigo sosteniendo, yo no puedo ser tan soberbio como para decir que la persona está viva gracias a mí, no, de ninguna manera. mm, Pero ¿quién me puede asegurar que la persona no está muerta si no hubiera estado muerta si yo y hubiera hecho sí, lo contrario? bueno, y claro, y sí, y no es decisivo, claro, y sí, Claro. sí, Así que, sí, pero bueno, entonces sí. insisto, más allá de que acá se trata de dos vidas, uno cuando ve eh, Lo real, lo real, cuando ve los resultados, la verdad que eso, más allá insisto, de lo duro que sea atravesar este camino, es lo que más satisface. Y bueno, claro, esa experiencia me dejó esa enseñanza, haber conocido eh, a la madre que se hizo cargo de este niño, a la madre real de este niño, para mí ha sido una experiencia increíble y por supuesto que la recontraentiendo, por más que no me haya claro, ayudado en el resultado, en el juicio, la recontraentiendo que no le haya dio asistido al miedo, juicio. Pero claro, es más que entendible. Yo claro, claro, tengo un hijo y pienso que haría cualquier cosa con por tal de cuidarlo, que claro, cuidarlo claro, y claro, por mantenerlo. Así que no me merece ningún tipo de claro, crítica la conducta de ella. Me dolió, por claro, supuesto, me dolió, y sí, porque, claro. porque había y Sí, hay mucho, lo dice en el libro. Lo dice en el libro pero que bueno, le generó como un sinsabor, ¿no? y sí, Acá lo sí, muestro el pero libro para los que no lo han podido, muy recomendable el libro, lo van a encontrar en Mercado Libre, está el libro, muy bueno. Claro, decían del sinsabor, ¿no? claro, claro. Claro. Pero bueno, así estamos. Doctor, la última, Ujú. le prometo. Nos hemos, con el proyecto y desde mi perfil personal, de mi Instagram personal, se nos ha sumado gente, estudiantes de medicina. Ayer Ujú. justamente le mandé la invitación a un grupo de estudiantes de medicina de Corrientes. Médicos por la vida, o estudiantes de Ah, medicina por la vida se llama. puede ser, sí. ¿Qué les recomendaría usted a los médicos y a los estudiantes de medicina ante esta ley y ante lo que puede llegar a pasar cuando les caigan con un caso? O sea, qué consejo práctico les daría? En principio, bueno, a mis colegas ya dije, estamos en la puerta de una situación crítica para nuestra profesión.
nos va a afectar muchísimo nuestra tarea, independientemente, insisto una vez más, independientemente de la postura frente al aborto que tengamos cada uno. Tenemos que tener una posición superadora y ver las cosas más allá. Esto no se trata de estar a favor o en contra del aborto, sino se trata de proteger nuestro trabajo y hacernos también responsables de nuestros colegas, porque tenemos que respetar la opinión del colega y si tenemos un grupo de colegas que desean manifestar la objeción de conciencia, hay que apoyarlos. Y me parece que si todos manifestáramos la objeción de conciencia, vamos a dejar de manifiesto de que esta ley no es practicable de ninguna manera. Así que eso en cuanto a mis colegas. Y con los estudiantes yo tengo una relación muy especial. Para mí los estudiantes como muestra del futuro de esta profesión son esenciales, son elementales. Y tienen que saber los estudiantes de medicina que hay algo que los motivó a estudiar una carrera tan difícil, tan dura, durísima, porque aquel pensamiento de que uno estudia medicina para ayudar al otro empieza a chocarse con lo difícil y lo duro que es estudiar tanto, y ni hablar cuando uno comienza a asistir a los hospitales y ve que estar frente al sufrimiento de un paciente no es nada fácil. Es durísimo ver sufrir a un paciente. Y todo esto nos va dejando una enseñanza, pero no debemos claudicar en esa búsqueda, en lo que nos movió a inscribirnos en una carrera como medicina. Esto no tiene que atentar contra eso. Tenemos que seguir firmes en nuestra convicción. Tenemos que defender, tenemos que exigir que se defienda esta idea nuestra de que la salud se tiene que proteger por encima de todas las cosas. Sobre todo, y la herramienta principal que tenemos para hacer valer esto son los conocimientos, ¿no? Es decir, tenemos que fundamentarnos en la verdad, en la realidad. Y la realidad no la vamos a encontrar en ninguna ideología, insisto, del color que sea. Si nosotros no nos cultivamos, si nosotros no leemos y no buscamos nuestro criterio personal, que es lo fundamental, nunca vamos a poder defender una verdad. Entonces, los estudiantes de medicina tienen que saber eso. Sigan en búsqueda de la verdad, sigan en búsqueda de su propio criterio, no deje que nadie, a través de un dogma o una ideología, les metan cosas en la cabeza, sino que uno tiene que ser capaz de discernir. Si tenemos esa capacidad, si mantenemos esa capacidad de discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, hemos dado un paso adelante. Y si no, tal vez muchos se conviertan en estos instrumentos de muerte, que es lo que buscan, determinados sectores de la sociedad para con nosotros. Yo creo que no lo van a poder conseguir porque la vida predomina siempre. Ojalá que sea así y que se pueda revertir de alguna manera todo esto. Ojalá así sea. Bueno, doctor, le quiero agradecer muchísimo realmente por la generosidad del tiempo y por que ha sido una clase, ¿eh? Ha sido una clase de una hora y 20. Gracias. Sebastián, ¿me permite hacer una votación respecto al libro? Parece que lo muestro. Hay un tema que es importante respecto al libro. El libro, la ganancia del libro son destinadas a una fundación de acompañamiento del embarazo vulnerable. Lo que quiero decir con esto, comprando el libro no están haciendo rico a nadie, sino que están ayudando. Así que eso es un plus que sirve y que suma a la hora de decidir comprarlo. El libro está buenísimo, insisto, no tengo que decir, no lo escribí yo, pero el libro está muy bueno. Soy un testigo más. Así que bueno, eso quería acotarse simplemente. Y después, por otro lado, agradecerle muchísimo por el tiempo, no solo a usted, sino a esas personas que están conectadas y que se permiten
regalarnos este tiempo para, como dije Así recién, es. buscar su propio criterio, buscar su propia reflexión y hacer de este momento que estamos viviendo algo bueno para todos. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer enorme. Bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias y mucho éxito para todo lo que viene. Sí, Gracias a ustedes. bueno, Saludos, abrazos. bueno. Chao, chao, que ande Un bien. abrazo, gracias. Hasta luego, gracias.